Saludos, les habla el doctor Francisco Enrique García Ucha, investigador titular emérito de la Academia de Ciencias de Cuba. Resulta para mí muy agradable, muy grato estar aquí con ustedes y poderle presentar mis conocimientos acerca del control emocional en la preparación deportiva. Las emociones constituyen un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a la acción. Las emociones generan como respuesta un acontecimiento externo o interno. Para Coleman, un especialista en el tema de las emociones, es un sentimiento que afecta a los propios pensamientos, estados psicológicos, estados biológicos y voluntad de acción. Sobre todo la presencia de la acción va a ser algo íntimo de todo tipo de emoción. Hay que hablar de que las emociones se disparan y ocasionan en el organismo cinco circunstancias. Primero, la vivencia emocional, o sea, el individuo está emocionado, está triste, alegre, con ira, eufórico. O sea, tenemos siempre una idea de cuál es nuestro estado de ánimo, nuestras emociones. También se producen cambios fisiológicos, incluso bioquímicos, cuando uno está emocionado. O sea, aumenta la frecuencia cardíaca en algunas personas, en otras disminuye. Y hablo de frecuencia cardíaca, pero puede ser frecuencia respiratoria, puede ser resistencia eléctrica de la piel. También la persona emocionada mantiene algún tipo de comportamiento, bien es más activo o es menos activo. Y se nota en las relaciones cuando el sujeto puede tener una marcada estado emocional que va a determinar el tiempo en que actúa, sus reacciones, su intercambio. Las emociones también pueden afectar los procesos cognitivos. Cuando estamos emocionados hay deterioro de los procesos de la atención porque están disparados, se interrumpen por el estado interno del sujeto. Y siempre, y muy importante, toda emoción tiene un elemento de motivación. El que tiene miedo huye, el que tiene ira golpea, o siempre va a haber una canalización del estado emocional para darle una solución, y eso es motivación. En el deporte, pudiéramos decir, están muy presentes las emociones. Son circunstancias realmente muy dadas a que aparezcan estados emocionales positivos o no. Pudiera decirle a ustedes que hay 307 tipos de emociones y se han podido clasificar por distintos aspectos. De esas 307, 202 son negativas y 105 son positivas. Esto nos habla del papel adaptativo que tienen las emociones, porque con ellas, cuando son negativas, hay tendencia a protegernos, a escapar, a estar en una situación de mayor adaptabilidad. Pudiéramos hablar que las emociones son causadas en el deporte por diferentes circunstancias. Una de ellas, y muy importante, son las propias cargas de entrenamiento, que ocasionan tanto un estado de bienestar como pueden crear fatiga, cansancio, burnout, pueden irritar a la persona, pueden crear diversos problemas. Dentro de este fenómeno de las causas de las emociones en el deporte tenemos las competencias. Es importante señalar que el deporte presenta una contradicción no antagónica, sino sencillamente por las circunstancias. Entrenamos a un deportista para la competencia, pero nunca logramos colocar la competencia dentro del entrenamiento. O sea, la preparación para la competencia es una preparación a medias. Y por eso los resultados mejores aparecen en las competencias y no tanto en el estado de entrenamiento. ¿Por qué? Porque la competencia también tiene implicaciones sociales muy fuertes. Hay un mayor compromiso por parte del deportista y un deseo de realizar un mayor esfuerzo. También en el deporte las emociones surgen como consecuencia de la ejecución de ejercicios difíciles y peligrosos que pueden dar al traste con el dolor, con un accidente, etc. En algunos casos hay deportistas que se destacan por ser más temerosos que otros, y esto también es bueno conocerlo y constatarlo.
también las emociones están presentes en la victoria. Y la victoria puede ser que ennoblezca al deportista, pero también lo puede llevar a hacerse más autosuficiente, más creído de que pueda resolver todos los problemas, incluso rechazar al entrenador. Esto se da sobre todo en deportistas que no tienen un buen desarrollo de su personalidad. Los otros tienden a ser más nobles. En las competencias se dan fracasos también, y el fracaso puede perturbar al deportista de manera tal que quizás hasta abandone el deporte, o de lo contrario sirve de aliciente para plantearse nuevas metas y mayores esfuerzos. Un elemento que crea también causas, emociones en el deporte son las lesiones deportivas. Siempre es algo para lo que no se está completamente preparado. ¿Por qué? Porque aparecen en circunstancias determinadas como consecuencia de errores, como problemas en la preparación del deportista, e incluso crean toda una serie de emociones negativas que deben de ser tratadas inicialmente, sobre todo por el hecho de que el deportista se tiene que adaptar a algo que no esperaba o que no estaba totalmente preparado para eso. Y esto puede ocurrir reiteradamente. Aquí en esta lámina, ahora que ustedes están viendo, habíamos hablado del problema de las cargas de entrenamiento y cómo repercuten en la esfera emocional del deportista. Cuando las cargas de entrenamiento, tal y como están aquí, se hacen de manera que no trastorne la homeostasia, el equilibrio orgánico, el cuerpo del deportista, se produce recuperación y supercompensación. Ahora, cuando se rompe ese equilibrio, pueden aparecer sentimientos y reacciones emocionales muy negativas, entre ellos la pérdida de la motivación, el deseo de abandonar el deporte, el sobreentrenamiento trae como consecuencia la pérdida del apetito, trastornos del dormir, etcétera, etcétera. Por eso las cargas de entrenamiento tiene que existir un control realmente sobre ellas para que de esta manera poder acomodar y adaptar al deportista a unas condiciones que beneficien su salud. Es aquí donde más tenemos que preocuparnos, entre muchas cosas, ¿no? Para hacer que se establezca y permanezca el bienestar psicológico. Ante estas situaciones emocionales que se presenta el deportista, los psicólogos realizamos intervenciones. Las intervenciones son las acciones que realiza el psicólogo, a veces las hace el entrenador orientado por el psicólogo o por su propio desenvolvimiento. Y van a qué, ¿cuál es el objetivo fundamental? Bueno, en este sentido es modificar cualquier estado negativo que pueda tener el deportista, fortalecer sus motivaciones para continuar, ahondar en que la confianza del deportista en la solución de los problemas se haga mucho más fuerte y por tanto él sea más resistente a todas las consecuencias que pueda haber. Aquí juega un papel determinado la capacidad de resiliencia del deportista, o sea, la capacidad del deportista de poder estar en situaciones de estrés y permanecer su nivel de rendimiento. Hay, en cuanto a las intervenciones psicológicas, hay un trabajo muy importante que lo hemos denominado entrenamiento mental. El entrenamiento mental son realmente secciones de trabajo donde el deportista aprende toda una serie de posibilidades, de recursos que le permitan a él compensarse ante una situación negativa o estar preparado para enfrentar esas situaciones. En la lámina aparece en este sentido las técnicas de respiración, las técnicas de relajación, la visualización, la meditación, el empleo, por ejemplo, de la música y de otros medios físicos que van a permitir modificar las tensiones extremas por las que puede estar pasando el deportista y a encontrar respuestas más adecuadas y mejorar su bienestar. También dentro de las intervenciones psicológicas hay otro grupo de intervenciones, casi todas derivadas de la psicología clínica, pero no tienen el mismo objetivo. ¿Por qué? Porque el deportista en este caso no tiene un estado psicopatológico, sino lo que tiene es un estado de tensión, de abrumado, estresado, y para esto se puede hacer uso de la persuasión, de la orientación psicológica, donde el psicólogo y otras personas que participen de la intervención pueden brindarle las experiencias, la dirección de su
comportamiento. La sugestión está presente, la reestructuración cognitiva consistente en que fortalecer los pensamientos positivos dentro del proceso de la actividad que está realizando. También está la terapia racional emotiva. ¿Por qué? Porque a veces tenemos creencias que no son realmente lógicas, no tienen un verdadero fundamento. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Pensar que tengo que ser aceptado por todo el mundo. Eso es imposible. Siempre va a haber alguien que nos acepte y otros que no. Cuando existen traumas, o sea, existen situaciones, por ejemplo, las mismas lesiones, pueden dejar repercusiones en el deportista y para eso existe la desensibilización progresiva, una técnica psicológica. No quería dejar de hacer esta exposición sin señalarle a ustedes que en muchas ocasiones hemos utilizado lo que se llama la terapia del lápiz, o sea, una agenda, una libreta, donde el deportista puede escribir sus sentimientos acerca de su cotidianidad y todo lo relacionado con su actividad, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son las situaciones que encuentra no totalmente resuelta, cuál puede ser su creencia o no de que va a lograr los éxitos. Entonces el deportista ahí escribe, no es un diario para poner acontecimientos, hechos, sino un diario para poner el hilván de su pensamiento, o sea, lo que él lo está elaborando y lo que a él puede crear de situaciones de máximo estrés, de preocupación o de indecisión acerca de lo que puede estar ocurriendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que este diario, cuando él lo va llenando, después de transcurrido días, semanas, se hace una lectura, un análisis de lo que se ha expresado ahí, y el deportista va a poder ver que en muchísimos casos, que aquellas cosas que le preocupaban y que él veía catastróficas, casi en un 90% no se cumplen. Y esto ayuda a fortalecer la confianza del deportista ante circunstancias que son iguales y desde luego lo preparan para un mejor acontecimiento, en un mejor desenvolvimiento. Con esto finalizo mi exposición. Estoy aquí dispuesto a recibir todos los señalamientos que ustedes quieran enviarme y continuar nuestra interacción en actividades tan agradables como esta, donde podemos participar y brindar nuestros conocimientos.